Papa Francisco, 11 de septiembre de 2015. Riesgo de la hipocresía. Si se encontrara una persona que jamás ha hablado mal de otra, se le podría canonizar inmediatamente. Es con una expresión fuerte que el Papa Francisco puso en guardia de la tentación de la hipocresía, de apuntar con el dedo en contra de los demás, invitando sobre todo a tener la valentía de dar el primer paso, reconociendo los propios errores y las propias debilidades y acusándose a sí mismo. Es el consejo espiritual centrado sobre el perdón y la misericordia que el Papa sugirió, porque la hipocresía, advirtió, es un riesgo que corremos todos, comenzando por el Papa y hacia abajo. En estos días destacó inmediatamente el Papa Francisco: la liturgia hizo reflexionar muchas veces sobre la paz, sobre el trabajo de pacificar y de reconciliar como lo hizo Jesús, y también sobre nuestro deber de hacer lo mismo, es decir, hacer la paz, hacer la reconciliación. Además, prosiguió el Papa, la liturgia nos ha hecho reflexionar sobre el estilo cristiano, sobre todo a través de dos palabras que Jesús llevó a la práctica: perdón y misericordia. Pero insistió el Papa Francisco, debemos realizarlas también nosotros. Y así prosiguió. En estos días la liturgia nos ha dado de pensar en esto y en reflexionar sobre este camino de la misericordia, del perdón, del estilo cristiano, con esos sentimientos de ternura, bondad, humildad, mansedumbre, magnanimidad. El estilo cristiano, en efecto, consiste en soportarnos mutuamente el uno al otro, una actitud que lleva al amor, al perdón, a la magnanimidad, porque precisamente el estilo cristiano es magnánimo, es grande. El Señor, explicó el pontífice, nos ha dicho además que con este espíritu grande está también otra cosa, esa generosidad del perdón, generosidad de la misericordia, y nos impulsa a ser así, generosos, y a dar todo de nosotros, de nuestro corazón, dar amor sobre todo. En esta perspectiva, añadió, nos habla de la recompensa: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Esto, por lo tanto, afirmó el Papa Francisco, es el resumen del Señor: perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Pero, ¿qué se les dará? Una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, plena, desbordante, recordó el Papa. Se les verterán, pues, con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Así es el resumen del pensamiento de la liturgia de estos días, hizo presente el pontífice. Todos nosotros, comentó, podemos decir, esto es bello, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se comienza con esto? ¿Y cuál es el primer paso para seguir en este camino? Precisamente en la liturgia es la respuesta sugerida por el Papa. Vemos este primer paso, ya sea en la primera lectura, ya en el Evangelio. Y el primer paso es la acusación de sí mismo, la valentía de acusarse a sí mismos, antes de acusar a los demás. El apóstol Pablo, en la primera lectura de la carta a Timoteo 1:12, alaba al Señor porque lo eligió y da gracias porque se fió de mí y me confió este ministerio, a mí que antes era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Esta, explicó Francisco, ha sido misericordia. Pablo dice de sí mismo quién era, un blasfemo, pero quien blasfemaba era condenado con la lapidación, con la muerte. Pablo era, por lo tanto, un perseguidor de Jesucristo, un insolente, un hombre que no tenía paz en su alma, ni hacía la paz con los demás. Y aquí que hoy Pablo nos enseña a acusarnos a nosotros mismos. En el pasaje evangélico de Lucas 6, 39, 42, el Señor, con aquella imagen de la paja que está en el ojo de tu hermano y de la viga que llevas en el tuyo, nos enseña lo mismo. Hermano, déjame que te saque la mota del ojo. Primero acúsate a ti mismo.
Solo entonces verán bien para poder quitar la mota del ojo de tu hermano. Por lo tanto, el primer paso es acúsate a ti mismo. Así el Papa Francisco sugirió también un examen de conciencia. Cuando nos vienen pensamientos sobre otras personas del tipo que sea, pero mira, este es así, aquel hace esto y esto, precisamente en esos momentos es oportuno preguntarse a sí mismo: ¿y tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Yo qué hago? ¿Soy justo? ¿Me siento juez para quitar la mota de los ojos de los demás y acusar a los demás? Por estas situaciones Jesús escoge la palabra hipócrita, que, descartó el Papa, usa solamente con aquellos que tienen doble cara, doble alma. Hipócrita, todos, todos, comenzando por el Papa en adelante, todos. En efecto, prosiguió: si uno de nosotros no tiene la capacidad de acusarse a sí mismo y después decir, si es necesario, a quién se debe decir las cosas de los demás, no es cristiano. No entra en esta obra tan hermosa de la reconciliación, de la magnanimidad, de la misericordia que nos ha traído Jesucristo. Por eso, afirmó el pontífice, si tú puedes dar este primer paso, pide la gracia al Señor de una conversión. Y efectivamente, el primer paso es este: ¿yo soy capaz de acusarme a mí mismo? ¿Y cómo se hace? La respuesta en el fondo es sencilla, es un ejercicio sencillo. El Papa Francisco sugirió este consejo práctico: cuando me viene a la mente el deseo de decir a los demás los defectos de los otros, detenerme. ¿Y yo? Es necesario tener también el valor que tuvo Pablo en escribir de sí mismo a Timoteo: yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Pero preguntó el Papa: ¿cuántas cosas podemos decir de nosotros mismos? Y así nos ahorramos los comentarios sobre los demás y hacemos comentarios sobre nosotros mismos. De este modo, damos en verdad el primer paso en este camino de la magnanimidad, porque quien sabe mirar solamente las motas en el ojo del otro, acaba en mezquindad, un alma mezquina, llena de pequeñeces, llena de críticas. Antes de seguir con la celebración, el pontífice invitó a pedir en la oración al Señor la gracia. Esta es la valentía de Pablo, de seguir el consejo de Jesús: ser generosos en el perdón, ser generosos en el perdón, ser generosos en la misericordia. De modo que, concluyó, para reconocer como santa a una persona hay todo un proceso, se necesita un milagro y después la Iglesia lo proclama santa. Pero si tú encontraras una persona que jamás haya hablado mal del otro, se le podría canonizar inmediatamente. Es hermoso, ¿no? Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal, por el correo unavozgrita@gmail.com.